Bueno, volvemos para analizar otro tema ya también del ámbito nacional. Les recuerdo a quienes se unen a nuestra señal que estoy transmitiendo desde la ciudad de Baños de Agua Santa, concretamente desde el sector de Runtún, en donde se encuentra el Hotel Luna Volcán, un hotel muy conocido aquí en la ciudad, muy antiguo, pero realmente precioso, espectacular, con un sol, un cielo azul que ustedes lo pueden ver ahí al fondo de mi pantalla. Siempre me comentaban aquí que cuando hace frío en Quito, hace calorcito y sol aquí. Buena señal para tomar esa decisión de venirse para acá. Estamos apenas a 3 horas y media de la ciudad de Quito y un buen lugar para pasar el fin de semana, para disfrutar de la naturaleza, para disfrutar del turismo, para disfrutar de los deportes extremos que hay aquí, de la buena comida. No saben cómo he comido delicioso aquí en esta ciudad y sobre todo del calor de esta gente banense que pues está siempre con los brazos abiertos para recibir a todos los turistas nacionales e internacionales. Gran cantidad de turistas internacionales aquí, sí, se ve mucho movimiento. Pero bueno, volviendo a nuestra realidad, hago contacto a esta hora de la mañana con Marcelo Espinel, director del Observatorio Legislativo. Marcelo, muchísimas gracias por estar con nosotros en Visionarias. Lo veo ahí en nuestro set, así que pues me alegro mucho que pueda acompañarnos. Y quisiera pues analizar, anoche pues ya se dijo que ya hubo un acuerdo en torno a un informe que será presentado en la Asamblea Nacional para que el Pleno pueda analizar en primer debate esta ley de inversiones, pero al mismo tiempo siguen peleando para poder poner en evaluación al CAL. Y lo que está detrás de esa evaluación es lo que preocupa, porque no es la evaluación en sí lo que preocupa o lo que a muchos se oponen, sino a lo que hay detrás, a los intereses que hay detrás de esa evaluación, que están más orientados a poder tomarse el Consejo de Participación Ciudadana y poder elegir autoridades de control en nuestro país. Quisiera su análisis, ¿cómo ve en este momento ese papel, ese desempeño de la Asamblea Nacional? Janet, muy buenos días, un cordial y atento saludo a tu distinguida audiencia. Bueno, esta situación en la Asamblea Nacional no es algo nuevo. La inestabilidad en la Asamblea Nacional tal vez la pudimos ver desde el día 1, desde el día 14 de mayo del año 2021, en la cual no se podía evidenciar la existencia de consensos, en la cual no existía una mayoría clara. Lo mismo fue sucediendo en las distintas votaciones que tuvieron lugar dentro del Pleno de la Asamblea Nacional. Tal vez estamos llegando a un punto máximo, al clímax de esta situación, y precisamente se da por este intento, este interés de evaluar a las autoridades de la Asamblea Nacional, es decir, a los miembros del Consejo de Administración Legislativa. Y tal vez hay que empezar por lo siguiente: la evaluación, en el caso de que fuera aprobada, ¿es legal? Sin duda que sí. El artículo 18 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa faculta a los asambleístas a crear una comisión multipartidista que, siguiendo el debido proceso, podría recomendar al Pleno de la Asamblea Nacional la remoción de las autoridades de la Asamblea Nacional. Esto no quiere decir que pierdan su cargo de asambleístas, sino que únicamente ya no ocupen este cargo de autoridades. Claro, pero ahí es donde está el problema. Y creo que nadie discute que existe absolutamente, y es totalmente legítimo y legal, la posibilidad de evaluar a cualquiera de las comisiones, incluido al CAL. Pero el problema es que el objetivo, y no sé si estamos de acuerdo ahí y cuál es su cálculo o su intuición en torno a las verdaderas intenciones de hacer esta evaluación, toda vez que detrás de esta evaluación, quienes están insistiendo en esta evaluación son el grupo de socialcristianos, el grupo de UNES y también esta facción rebelde, que se ha denominado así, esta facción rebelde de Pachacutic, que pues estarían también, digamos, desde otro punto de vista un poquito preocupados por los informes que se están preparando dentro de la Contraloría General del Estado. Uno de ellos, los $1.500 millones invertidos en la refinería del Pacífico, un proyecto que nunca se dio, que nunca se desarrolló y que quedó más del 80% de esos 1.200 a 1.500 millones de dólares que se invirtieron en ese proyecto están en consultorías. Entonces, eso yo creo que ya debe velar quién se llevó esas consultorías y qué se hizo con ese dinero, y conocer a fondo ese informe de Contraloría debe tenerlos muy, pero muy preocupados. Entonces, ahí es cuando uno dice,
si bien deberían evaluar, porque digamos, el desempeño en general de la Asamblea Nacional es desastroso, es lamentable, es vergonzoso, ¿sí? Y se merecerían una evaluación. Me preocupa, así como preocupa a otros, que el objetivo sea otro y no la evaluación en sí. No es menos cierto, Janet, que un intento de evaluación podría tener motivaciones políticas, sin duda que sí. Y ahí es cuando yo creo que es lo que esperamos todos los ecuatorianos, pero con una duda de por medio, es que se haga una evaluación objetiva. Pero si es que ya estamos frente a una posible mayoría de oposición a las actuales autoridades de la Asamblea Nacional y existen los votos, tal vez ahí más pesen los votos que la razón. Tal vez yo ahí voy a discrepar un poco con usted, Janet, a pesar de los actos bochornosos en los cuales ha estado empañada la gestión de la Asamblea Nacional, no solo en este periodo, sino en el anterior, y que ha hecho que los ciudadanos desconfiemos de la Asamblea Nacional. Creo que hay que analizar cada uno de los aspectos que se han puesto en tela de duda. Por ejemplo, el cumplimiento de la agenda legislativa. La Asamblea Nacional planteó una agenda legislativa que, de acuerdo a la Ley Orgánica de la Función Legislativa, tiene que ser evaluada semestralmente. Al día de hoy, la Asamblea Nacional ha aprobado un total de 12 leyes, 6 corresponden a esta agenda legislativa y existen informes para primer debate y segundo debate que deberían ser ya despachados, tanto por las comisiones como por el Pleno. Entonces, yo no sé si es que, al menos en cumplimiento de agenda legislativa, existe dudas al respecto de si es que se ha avanzado o no. En materia de fiscalización, pues, por un lado, se han aprobado los pedidos de juicio político y tal vez están estancados dentro de la comisión, pero esto también responde a un vacío legal, en el sentido de que existe un acuerdo en la Asamblea Nacional al respecto de cuál es el orden que hay que brindar al tratamiento de los juicios políticos. Sin duda la oposición pretende que se avance con el tratamiento del juicio político en contra de los consejeros del CPCCS, pero existen otros 3 pedidos de juicio político que están antes, precisamente en contra de los contralores subrogantes ya que no están en funciones y el actual contralor subrogante, Consejo de la Judicatura, Consejo Nacional Electoral, Procurador General del Estado, y después están los 2 pedidos en contra del CPCCS. Entonces, esta facción de oposición dentro de la Asamblea Nacional lo que está buscando es irse en contra del orden natural de los juicios políticos para tal vez lograr lo que usted acaba de decir, tomarse el CPCCS y de esa manera tratar de influir en los procesos de designación de autoridades. Pero incluso ese proceso sería muy complejo, Janet, porque en el caso de que fueran destituidos todos los consejeros de Participación Ciudadana y Control Social actualmente en funciones, no existen los suplentes suficientes para reemplazarlos, así como también los suplentes existentes se conoce que son afines al actual gobierno. Entonces, la inestabilidad en la que entraríamos como país sin duda que afectaría a la calidad democrática y la confianza que tenemos los ciudadanos en las instituciones. Son varias las posibilidades que pueden darse y por eso la sesión del día de hoy en la Asamblea Nacional probablemente será muy atropellada. Claro, pero digamos, de todo lo que usted ha mencionado, Marcelo, usted de alguna manera le estaría dando la razón a la presidenta de la Asamblea Nacional, que dice, bueno, pueden evaluarme, pero no me pueden acusar de que estoy incumpliendo con mis funciones, porque pues estoy yendo acorde a las normativas, estoy yendo acorde a los tiempos que me dan y me permiten justamente los tiempos legislativos para poder ir evacuando los distintos temas. ¿Qué es lo que han cuestionado estos 3 grupos de políticos que dicen que no ha dado paso a al estudio de la derogatoria de la ley de la ley tributaria? Y por otro lado, que se opone justamente, no sé cuál es la estrategia que querían hacer, pero incluso estaban dispuestos a retirar algunos pedidos de juicio político para develar ya de frente que lo que quieren es adelantar el juicio contra los miembros del Consejo de Participación Ciudadana, que yo digo, también es un consejo, pero que da vergüenza, pero da más vergüenza tratar de manipular las cosas y solamente querer enjuiciar a 4 de los 7 y quedarse con los 3 que van en la línea justamente de estos 3 partidos políticos. Uno es Partido Social Cristiano y los rebeldes de Pachacuti. Entonces, no sé si ahí la presidenta de la Asamblea Nacional está exponiendo de alguna manera técnicamente cómo ha ido desempeñando su trabajo y argumentando que no habría razón para que la destituyan. Empecemos por la parte final, que creo que es bastante válida. Esto es penoso y es algo que sucedió en el periodo legislativo anterior y sin duda en periodos anteriores también.
y es esta fiscalización a la carta, esta fiscalización que no responde a los intereses ciudadanos, esta fiscalización que no responde a vigilar la correcta ejecución de los recursos públicos, el cumplimiento de garantías y derechos humanos para los ciudadanos, sino lo que se busca es fiscalizar a aquel actor político que me resulta incómodo. El hecho de que se pretenda retirar pedidos de juicio político para avanzar hacia el juicio político en contra de los consejeros y solo de unos cuantos develarían intereses en la línea de lo que usted ha mencionado, influir en los procesos de designación de autoridades. Y esto desafortunadamente iría, como le comenté, en contra no solo del orden institucional, sino que también afectaría el Estado de Derecho en Ecuador, que ya está bastante debilitado. Al respecto del otro punto, Janet, si uno se limita a analizar los datos y el cumplimiento de plazos en la ley orgánica de la función legislativa, yo creería, me atrevo a decirlo incluso a título personal e institucional, que existe un cumplimiento por parte del actual presidente Ayora y los miembros del Consejo de Administración Legislativa sobre lo que dice la ley orgánica. Sin embargo, sí hay un punto que está generando dudas, y es el hecho de que si es que la Asamblea Nacional tiene o no la facultad de solicitar a la Corte Constitucional una interpretación al respecto de si es que puede o no aprobar la derogatoria de un decreto ley, que es como entró en vigencia nuestra actual reforma tributaria. Eso es algo que no es una facultad de la Asamblea Nacional, y lo que debería haberse dado es paso a que se pueda discutir estos proyectos de ley dentro de las comisiones y el Pleno de la Asamblea Nacional. Ahora tienen en sus manos esta, digamos, obligación de tratar en 30 días la ley de inversiones, que como hemos visto por la entrevista que hice anteriormente, pues los empresarios están muy a la expectativa de estas nuevas oportunidades que podría brindar esta ley para la atracción de capitales, a pesar de todas estas broncas políticas y este mal ambiente que se genera desde la Asamblea Nacional y distintos grupos políticos y sus intereses. Pero esta normativa podría realmente poner las reglas de juego sobre la mesa para poder atraer capitales importantes que incluso podrían venir de la misma Rusia o de la misma Ucrania, no sé, y se podría atraer para que vengan a nuestro país. El trabajo pues ha ido rápido, contrario a lo que hemos visto en los últimos meses de trabajo de esta Asamblea Nacional. ¿Cómo ve usted el trabajo y el desempeño en torno a este proyecto y en qué podría terminar? Bueno, yo creo que el trabajo podía avanzar rápido porque ha estado en manos de la comisión, ¿no? Y en este caso ya no depende del Pleno de la Asamblea Nacional, que es en donde existe una mayor cantidad de pluralidad y una mayor cantidad de actores que podrían de una u otra manera entorpecer los procesos de llegar a acuerdos. Creo que va a ser muy interesante poder escuchar el primer debate en el Pleno de la Asamblea Nacional respecto de este proyecto de ley de inversiones, pues existen cierta información que se ha llegado a conocer que hay ciertas organizaciones políticas, específicamente el Partido Social Cristiano, que tendría interés de colocar una disposición adicional dentro del proyecto de ley de inversiones de cara a derogar la reforma tributaria vigente hoy por hoy. Y esto pues podría generar una situación complicada para el presidente de la República en el caso de que esta fuera aprobada. Adicionalmente, yo creo que desde un punto de vista ciudadano, los ecuatorianos aún seguimos sufriendo los embates, no solo de la pandemia, sino también de octubre del 2019 que afectaron a nuestra economía, y es más que necesario que se pueda atraer capital privado, capital extranjero al país para que pueda dinamizar nuestra economía, pero así también que se garantice la seguridad jurídica que los inversionistas requieren. Perfecto, Marcelo, muchísimas gracias por este análisis de lo que está ocurriendo en este momento en la Asamblea Nacional, un tema pues que está en desarrollo. Vamos a ver cómo se desenvuelve el día de hoy. Para hoy ha sido convocada una nueva sesión, me parece que para las 2 de la tarde. Vamos a ver cómo avanza esa sesión y cómo avanza el desempeño de las distintas bancadas en torno a la necesidad de evaluar a fondo, de evaluar con seriedad, con profesionalismo, con argumentos técnicos esta ley de inversiones, y pues introducir en ella la posibilidad de derogar o de reformar algunos de los artículos de la ley de la reforma tributaria que entró en vigencia por el Ministerio de la Ley. Eso dicen que pues están viendo también la posibilidad de que se pueda hacer. No se puede derogar toda la ley a través de el análisis de una nueva. En fin, vamos a ver cómo se desempeña y pues seguramente será motivo de un nuevo análisis. Gracias, Marcelo, por estar en Visionarios. Encantados, Janet.
Un buen día.